2. Bienvenidos a esta nueva sesión en línea y ya nos estamos acercando al final de nuestro curso. Lo que vamos a ver ahora es cómo generar los mapas de esta que es nuestra evidencia final. Bueno, antes que nada ya tenemos todo creado, ya tenemos el weight paint del personaje, ya tenemos, es importante ya tener obviamente los controladores generados, todos los movimientos pues adecuados de cada personaje o de cada zona que queremos que se mueva. Pero primero, antes que hacer cualquier cosa, vamos a dejar todos los controladores en su punto original para que empecemos a generar los mapas de textura. Antes de trabajar, es importante revisar las coordenadas UV. En este caso, voy a abrir la ventana desde el V-Editor. Y esta figura en particular es necesario corregir algunos puntos de coordenadas. Recuerden que esto es algo que ya sabemos. Entonces la intención es no explicarles paso a paso qué hacer, sino que ustedes recuerden cómo se hace. Simplemente voy a cambiar las coordenadas para que queden de la mejor manera que yo considere me van a funcionar para poder trabajar. En este caso, pues lo que hago es selecciono el shell. Por aquí tengo unas cuantas coordenadas que se están sobreponiendo. Esta de aquí la voy a bajar. Esta parte de abajo corresponde a lo que será el interior de la boca. Lo voy a modificar, lo voy a hacer más grande. Esta parte obviamente corresponde a la parte de la superficie de la cabeza. Esto corresponde a los dientes que al ir en la parte de adentro también los tenemos que pintar. Los voy a hacer un poquito más grandes. Este lo voy a dejar en esta zona. Y esto de aquí corresponde a la parte interna de los párpados. No es necesario, ni siquiera le vamos a poner tanta atención porque es una parte que realmente no se ve. Si se dan cuenta, aquí nos aparece en color amarillo. Lo único que voy a, perdón, color amarillo no, en color rojo, lo cual me está indicando que tengo las caras invertidas. Lo único que voy a hacer es que las voy a corregir para que queden de manera adecuada. Ahí, más bien hacia afuera. Y después, pues, movemos cada uno de los vértices. Y bueno, cuando tengan ustedes las coordenadas acomodadas de manera adecuada, se exporta este objeto o este archivo como un objeto, como un archivo OBJ. Y una vez corregido y generadas las coordenadas de manera adecuada, lo siguiente es exportarlo como un archivo OBJ. Recuerden que la forma en la cual se colocan las coordenadas la deciden ustedes. Nada más revisen que esté todo de manera adecuada y como les voy a comentar en todo lo que hay de la evidencia, todos los pasos que vamos a hacer aquí ya lo sabemos, por lo tanto no vamos a revisar punto por punto cómo se realizan. Simplemente selecciono el polígono, exportamos el archivo. En este caso voy a exportar la selección, lo voy a mandar aquí a mi escritorio. Ya aquí tenía una prueba previa, voy a seleccionar otro nombre y lo exportamos. A partir de ahora, bueno, como acabo de cambiar las coordenadas, voy a guardar el archivo para que ahora este archivo sea el que me va a servir como referencia. A partir de ahora, ya no vamos a modificar para nada este archivo. Todo lo vamos a trabajar en el archivo OBJ que acabamos de generar. Texturas. Recuerden que es muy importante que la textura eh, de, de, de difusión, es decir, la textura de color, junto con la textura pues de la topografía del relieve, estén unidas. Así que lo que vamos a hacer es que necesitamos que ambas empaten. Pueden pintar primero la imagen en Photoshop
o pueden primero generar el modelado de la imagen directamente en Maya. Cualquiera de las dos opciones que prefieran hacer primero lo pueden hacer. En este caso yo prefiero empezar primero por hacer pues el modelado de la figura en vez de la pintura, porque eso me va a permitir, bueno, como esta parte ocupa más recursos y más memoria, me permite que cuando empiece a pintar ya no, pues ya tenga más liberada la memoria y recursos de mi máquina que si lo hago al revés. Recuerden, no vamos a ver detalles de cómo se hace, pero sí vamos a realizarlo. Para eso primero duplicamos. Voy a aplicar el modificador de Smooth, que lo tenemos aquí en Mesh Smooth. Le vamos a aplicar un buen valor. Ok, ahí está. Y ahora sí empezamos a pintar la textura como pues ya vimos en las sesiones anteriores. Bueno, y una vez que ya he terminado de generar el sculpting de mi figura, después de pues mucho trabajo y mucho tiempo, pueden ver cómo aquí tenemos pues ya los detalles de la textura de la piel, aquí las cejas, el cabello, las comisuras de los labios. Lo siguiente es hacer la transferencia de mapas. Esto para poder tener ya los mapas de desplazamiento que nos van a permitir saber en dónde están los volúmenes. Pueden ver como por ejemplo aquí hay algunas pequeñas protuberancias que le agregué, algunos como marquitas de la piel, que esas pues requieren de cierta textura en particular en el mapa de difusión, por eso es importante primero tener esta textura. Ahora, es muy importante, recuerden, no podemos modificar absolutamente nada de este modelo una vez que ya lo hemos corregido, es decir, una vez que ya hemos generado las coordenadas UV de este modelo, no podemos modificar absolutamente nada porque la transferencia de texturas no nos va a funcionar. Eh, y recuerden que esas modificaciones que hicimos de las coordenadas UV se tuvieron que hacer antes de exportar el archivo OBJ, si no también tendríamos errores. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es generar esta transferencia de mapas. No vamos a dar el procedimiento porque es algo que ya conocemos, simplemente lo vamos a realizar. Y si todo sale bien, pues en este caso lo guardamos en el escritorio. Aquí debemos de tener ya los mapas generados. Como pueden ver, aquí está este mapa de normales o mapa de desplazamiento. Y aquí tenemos también este que es el mapa de bump mapping o también mapa de desplazamiento con este degradado en blancos, negros y grises. Bueno, ahora, estos mapas nos van a servir como referencia para poder realizar ahora el pintado de la textura. La gran ventaja es que al pintar nuestro modelo, no vamos a estar trabajando con los millones de polígonos que tiene esta figura, sino solamente con este modelo. Y para eso lo que hacemos es abrir Photoshop. Ya que tenemos Photoshop abierto, recuerden que lo que se hace es importar nuestro archivo mediante una nueva capa 3D. Aquí tengo el archivo OBJ. Este archivo es recuerden, es este que generamos ya con las coordenadas UV corregidas y que exportamos del modelo con los controladores. Es decir, es el modelo que tiene una cantidad limitada de polígonos. No es el que tiene el sculpting. Y miren, algo importante, por lo que yo les comentaba que prefería yo hacer primero el trabajo de relieve antes de hacer el trabajo de pintura, es que aquí yo puedo entonces importar la capa de textura de relieve para poder ver el relieve que trabajamos y empezar a pintar. Esto se hace muy sencillo. Recuerden que debemos de tener activado el menú 3D y darle clic aquí a el botón que me está indicando la textura.
Después vamos a seleccionar aquí en donde dice altura. Este nivel es el que me va a permitir tener la referencia del nivel de la superficie. Aquí le doy clic a la carpetita, le pongo cargar textura y voy a buscar la textura. Podríamos seleccionar cualquiera de estas dos. Es preferible seleccionar la de normales, es decir, la que tiene estos tonos amarillos, azules, violetas, verdosos, porque nos va a dar más calidad y detalle. Después de unos cuantos segundos, si se dan cuenta, voy a acercarme aquí un poco, vean cómo ya tenemos cargada la información de la textura sin tener que estar cargando un polígono que tenga millones de, de polígonos, valga la redundancia. Entonces, de esta manera, nosotros vamos ahora a poder pintar sobre el objeto y podríamos modificar un poco también el valor de la textura. Si quiero tener más detalle, vean cómo puedo aquí aumentar más la calidad del, del relieve. Y aquí es donde ustedes pueden ver, vean cómo de este lado se alcanzan a ver las arruguitas, los puntitos de la piel que les comentaba que le agregué para que se viera más detallado cada uno de los cabellos, y de esta manera van a tener muchísimo más exactitud al momento de pintar. Eh, Al igual que hemos estado viendo pues con las otras herramientas, no vamos a ver el proceso de pintura porque es algo que ustedes ya deben de conocer. Entonces lo vamos a realizar y una vez que terminemos el proceso, pues vemos cómo generar los demás mapas. Y bueno, después de pues bastante trabajo, de muchísimos detalles, ya tengo terminada la textura general de mi personaje. Lo que podemos ver aquí es que la gran ventaja de haber generado primero el mapa de la textura de la piel es que puedo saber exactamente dónde están las arrugas, las imperfecciones, las comisuras de los labios, las cejas, para poder agregarlos aquí con cuidado y pues me ahorra recursos del equipo, dado que no tengo millones de polígonos, sino una interpretación solamente de la superficie. Lo siguiente que necesitamos sería pintar la parte interna de nuestro personaje. Como en este caso no requerimos un personaje que sea odontológica y clínicamente perfecto, no es necesario estar dándole detalle a cada uno de los dientes y de la lengua. Solamente basta con que la pintemos de rojo y los dientes pues de blanco. Y para eso, recuerden que este archivo en general, este archivo en sí, no es el que nosotros utilizamos en Maya, sino utilizamos el archivo de textura. Y para acceder a ese, le damos clic aquí a la textura. Después aquí voy a darle clic a donde dice editar textura. Y esto me va a abrir ahora esta ventana. Y en esta ventana aquí yo tengo ya las texturas trabajadas. También estuve trabajando entre esta textura y esta, como lo vimos en el aula, pero eh, los detalles finales y los toques los preferí dar directamente sobre el modelo tridimensional y no sobre esta parte. Aquí entonces, vean cómo tenemos de este lado la lengua, la parte interna de la boca. Estos son las partes internas de los párpados que ya les había comentado al principio. No es necesario que las pintemos. Y los dientes. Entonces, lo único que, en caso de que no les aparezca la malla, recuerden que hay que darle clic a este indicador, y entonces aquí pues como sabemos que la parte interior de la boca es roja y no tenemos tanto problema en que sea clínicamente exacto, nada, buscamos un tono adecuado, tomamos nuestro pincel, empezamos a pintar y de esta misma manera vamos a hacerlo con todos los demás elementos. Bueno, ahora, de esta manera, como pueden ver, ya tenemos aquí nuestra textura terminada con los detalles tanto del rostro como de la parte interna de la boca. Y lo siguiente es generar otras texturas. Las texturas que vamos a generar ahorita son las texturas de reflexión, que es esta que nos va a indicar en dónde hay más reflejo, y la textura glossy. Em, pero antes vamos a guardar esta textura
archivo, guardar como, y la vamos a guardar, en este caso en el escritorio. Aquí ya tengo varias versiones guardadas porque he ido guardando conforme vamos avanzando. Para darle mayor calidad yo la voy a guardar en formato TIFF y de esta manera voy a tener pues ya mi imagen lista para trabajar. Ahora, las texturas de reflejo son aquellas que nos van a indicar en dónde hay más o menor reflejo de la luz. Si nosotros dejáramos este material como está, como se puede ver aquí, tengo reflejos uniformes en todo el rostro y generalmente siempre vamos a tener una mayor cantidad de reflejo en la parte superior de la frente, la nariz y un poco en la parte superior de la boca, que es en donde se acumula más grasa en el rostro. Y también vamos a tener un reflejo mucho mayor, generalmente en la zona del cabello y en los labios. Obviamente la parte interna de la boca siempre va a ser más reflectante porque es una zona húmeda y refleja muchísimo la luz. Dos. Y por último, pues les quiero mostrar cómo van a quedar las texturas. Esta es la textura de color o la textura de difusión, que incluye pues todos los efectos de simulación de la textura de la piel, como lo pueden ver aquí, efectos de manchas de la piel, que pues es normal, de algunas imperfecciones, las comisuras de los labios, el cabello, en la parte inferior, pues la zona de los dientes, las encías, la lengua y la parte interna de la boca. Algunas otras zonas, como por ejemplo esta parte de arriba donde estaban el interior de los párpados, no es necesario pintarla porque pues eso va adentro y pues no se va a ver. En este caso, pues también como los ojos forman parte de otro objeto, pues no es necesario pintarlos aquí, dado que tienen su propia textura. Ahora, vamos a ver las otras texturas. Primero vamos a ver esta, que es la que generamos al principio, que es la textura de desplazamiento o de normales, que esta es la que nos va a indicar el relieve, que fue lo que generamos en el sculpting. Lo que podemos ver es que la variación de colores va indicando una proporción en cuanto a las coordenadas según la topología de la superficie, y cuando nosotros le agreguemos esta a nuestro polígono de baja resolución, va a simular como si tuviéramos un polígono de alta resolución. Otra textura también es la de reflejo. Esta textura de reflejo lo que nos va a indicar son las zonas en las cuales el material va a funcionar de manera mayor o menor, de mayor o de menor forma especulativa, es decir, como un espejo. Las zonas blancas van a reflejar la luz de forma especular, las zonas oscuras van a absorber por completo la luz y no van a reflejar tanto la luz. Imaginémonos más bien como si fueran superficies que son más brillantes. No es tanto que sean superficies que emitan más luz, sino que sean más brillantes. En este caso, las más importantes son las que corresponden a la parte interna de los ojos, porque es una zona húmeda, al igual que la parte interna de la boca. Como son zonas húmedas, van a reflejar mucho la luz, van a funcionar de manera especular. En este caso también las cejas y parte, lo que les comentaba al principio de este video, la parte superior de la frente, la nariz y un poco a los lados, que es en donde generalmente se acumula un poco más de grasa y de esta manera y hace que pues nuestra piel tenga distintos niveles de refracción. El cabello pues lo pongo de color blanco para que refleje la luz, simulando pues no sé, un cabello más o menos húmedo para que podamos sobre todo ver el contraste de la imagen, pero no siempre se pone tan claro. Aquí lo ponemos para que se vea el contraste de la imagen. Y una textura que no habíamos visto y que probablemente pueda generar un poco de confusión es la textura de tipo glossy. Esta textura lo que hace es que va a indicar qué zonas van a reflejar mayor cantidad de luz. A diferencia de esta nos indica qué zonas funcionan como espejo, pero esta va a decir cuánta luz va a reflejar esa zona de espejo. Eh, y generalmente son aquellas zonas que, pues que, digamos, tienen ciertas características en la superficie de no absorber tanto la luz, como por ejemplo las partes más pegadas al cráneo, que son la parte de la frente, y las partes del cabello que son, digamos, más jóvenes, o sea, las partes más cercanas al cabello. Las partes más lejanas son un poquito más opacas, por eso las ponemos así. Y la parte pues interna de la boca la vamos a dejar en negro por completo, porque pues ahí no vamos a tener ninguna emisión de luz, dado que es una parte interna del cuerpo.
Y una vez que tenemos esto, lo único que hacemos es que vamos a nuestro archivo de Maya y aquí nos encargamos de vincular los materiales. En este caso yo ya asigné un material e incluso si pueden ver aquí yo ya tengo la textura de los ojos, la hice fuera de cámaras para que, bueno, fuera de video para que puedan ustedes realizarla de manera independiente. Primero vamos a agregar la textura de difusión, perdón, es esta. Y ahí ya tenemos la textura de la piel. Ahora vamos a agregar los detalles del desplazamiento o las normales. Primero tengo que vincular la imagen, que en este caso es esta. Y vean cómo inmediatamente se ve la textura. Aquí está un poquito exagerada, así que lo que voy a hacer es que la voy a bajar a un nivel mínimo, un poquito por ahí. Ahí está bien. Es más, vamos a ponerle 0.7 para que sea muy pequeño, que realmente sea apenas el reflejo de la luz. Y si se dan cuenta, parece como que estuviera mojada porque hay gran reflexión. Para eso precisamente es para lo que creamos las otras texturas. Primero, aquí en donde dice Specular Color, vamos a seleccionar nuestra imagen de reflexión y vean cómo esta zona del cabello refleja la luz como si estuviera húmedo el cabello, mientras que la parte del rostro no la refleja tanto. Y por último vamos a agregar esta textura de glossy, otra vez File. Aquí, como no tengo textura, vean cómo incluso el color de la imagen cambia y le ponemos el glossy. Y lo que pueden ver es que hay una ligera deformación del reflejo de la luz, ¿no? Se alcanza a notar algunos píxeles por ahí. Si ustedes quieren trabajar mejor la textura, podríamos volver a Photoshop, tratar de nivelar los valores, pero es muy sencillo. Estando aquí en la parte donde está el archivo y si bajamos vamos a encontrar un filtro de Maya para generar distintos balances y por ejemplo aquí yo puedo bajar un poco la exposición para hacer todavía más oscura este reflejo, apenas un poquito y ya tenemos ahí nuestro personaje. Voy a activar las luces y las sombras para que veamos de qué manera está quedando nuestro personaje. Pues una vez que está todo terminado, se queda en formato JPG, perdón, en formato MA o MB, las texturas en formato JPG o PNG o TIFF, y se va a subir el archivo en formato de Maya y las texturas se van a subir también aparte en los formatos ya indicados. Y con esto pues terminamos nuestras actividades de este curso.